Amados hermanos, muy buenos días. Quiero continuar compartiendo contigo un estudio más sobre el libro de Isaías. Y estoy ya en el capítulo 2, el versículo. Hoy voy a reflexionar sobre el versículo 1 al versículo 5 del capítulo 2. Dice así Isaías, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Israel, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Interesante. En esta visión que Dios le muestra a Isaías, y cuando dice que Isaías, dice el versículo 1, lo vio. No fue algo que imaginó. Dios le mostró a Isaías. Y en esta visión, mire lo que incluye. Precisemos algunas cosas que esta visión tiene. Uno, veamos los involucrados. Y dos, el tiempo que marca la visión. En el caso de los involucrados, dice el versículo 1, habla de Judá y Jerusalén. En el versículo 4 habla de muchas naciones y pueblos. Esos son los involucrados. Y en el versículo 2 habla de los postreros de los tiempos. Interesante. Entonces, veamos, precisemos lo que esta visión está aquí enseñándonos. Número 1. Lo primero que Isaías, y en esta porción Dios muestra, es que Dios escoge a Jerusalén. Interesante esto. Y Jerusalén, amigos, hermanos de la iglesia, será el centro un día, será el centro del gobierno mundial. Escucha bien esto. Esto lo dice la Biblia, porque Dios ha escogido a Jerusalén. Mira lo que dice allá en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 36. Mira lo que dice: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Interesante esto. Y en el momento, veamos esto, en el momento que el maligno, el enemigo de Dios, sabe que Dios ha tomado este proyecto, así como cuando Dios iba a hacer la creación, e inmediatamente vino la revelación del enemigo, iba a ser el hombre e inmediatamente lo atacó. Así es, cuando Dios elige a Jerusalén y el maligno lo sabe, empieza a atacarla. Y mire, el enemigo ha tratado de destruir esta ciudad. Allá en el imperio de Babilonia con Nabucodonosor,
el Nabucodonosor en el año 586 a.C. destruye el templo de Salomón. Y este imperio somete al pueblo judío y toma Israel. Y dice, mire lo que señala allá, tomando la imagen que Daniel describe en el capítulo 2 de Daniel, versículo 32 en adelante, ¿no? Dice que el imperio babilónico intervino. Y ahí se habla de que en la imagen el imperio babilónico tenía la cabeza de oro, representaba la cabeza de oro. Posteriormente viene el imperio medo-persa. Y entonces con este imperio ahora vemos que son los pechos y brazos de la imagen, ahora son de plata, ya no es de oro. Y luego viene el imperio griego que toma al imperio medo-persa, y entonces vemos en la imagen que aquí el vientre y los muslos son de bronce. Y luego vemos el imperio romano que estaba en la época de Cristo, y con el imperio romano la estatua, esa imagen de la estatua habla que las piernas y los pies son de barro. Y cuando uno ve esta degradación de los materiales, uno ve que estos imperios no han podido con Dios, ni con su pueblo. Y por otro lado vemos, al ver estos imperios que están en la historia y que vemos primero la veracidad de la Biblia, y segundo que la palabra dada en Daniel se cumple fielmente. Posteriormente, en el año 70 después de Cristo, el general Tito ataca otra vez Jerusalén y la quema, la incendia, ataca el templo de Jerusalén. Pero ¿qué crees, hermano y amigo? Te comento, Jerusalén sigue de pie. ¿Qué podemos aprender de esto? Mira, hermano de la iglesia y amigo, te comparto. Cuando Dios te elige como su hijo y tú aceptas a Cristo como el Salvador de tu vida, e inmediatamente el maligno enemigo de Dios va a atacarte, va a matar, a intentar matar tu fe, va a intentar quitarte el deseo de servir, va a poner dudas en tu corazón. Y Jesús lo advirtió. Mira lo que dice allá en Mateo capítulo 10. Búscalo en tu Biblia. Mateo capítulo 10. Mira lo que dice. La palabra de Dios se cumple acá. Mira lo que dice en el versículo 10, versículo 35 y 36. Dice, porque he venido, está hablando Jesús, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y todo es porque cuando Dios te elige y tú respondes de manera positiva. Interesante esto. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2. También esta visión habla que viene el tiempo del fin. En el versículo 2, volviendo a Isaías, dice, y acontecerá en los postreros de los tiempos. Ahora, ¿cuándo es esto? ¿A qué tiempo se refiere? Y mira, este tiempo inicia, y así dice la Biblia, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2. Búscalo ahí en tu Biblia. Hechos capítulo 2, en el versículo 17. Mira lo que dice. Y en los postreros días,
Mira, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y esto pasó en Hechos capítulo 2 con la venida de la venida del Espíritu Santo. ¿Ve? Y dice allí que sobre toda carne lo iba a derramar. Y así pasó en la iglesia. Ahí dio inicio el Nuevo Testamento. Interesantemente, Jesús, hablando de estos postreros de los días, un día tratando este tema con los apóstoles, allá en Mateo 24, mira lo que Jesús dice. Mateo 24, capítulo 3, versículo 3. Mateo 24, 3 y 4. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, mira, habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, respondiendo Jesús, dice el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Esto es clave para este tiempo, porque han surgido muchas ideas y pensamientos. Lo que sí podemos precisar, mira lo que Jesús dice en el versículo 7, porque se levantarán, dice, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Y esto, cuando nosotros lo reflexionamos hoy en día, vemos que según la historia, aquí entra la historia, en 1914 se levanta nación contra nación y tenemos la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, Adolfo Hitler invade Polonia y Checoslovaquia en 1939 y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y mira lo que ha pasado ahora a partir del 2020. Dio inicio la pandemia del COVID más fuerte de los últimos 100 años. Han muerto más de 10 millones de personas en el mundo. Esto es interesante. Ahora, hablar de los postreros de los tiempos, muchos han tomado el calendario maya. Fíjate. Y respecto al calendario maya, en base a ese calendario, dijeron que el mundo acabaría en el 2012, y eso está registrado. Posteriormente, tomando otra vez el calendario maya, dijeron que el fin del mundo sería en el 2020. Y es interesante, hermano de la iglesia, amigo, que el único que sabe cuándo serán los postreros de los tiempos es nuestro Dios, y lo ha revelado en su palabra. Interesante. Y tenemos que recordar, hermano de la iglesia, que desde Nabucodonosor en el año 606 antes de Cristo, Dios ha dado palabra sobre el fin del mundo. Mira lo que dice Daniel capítulo 10. Vamos a Daniel capítulo 10. Búscalo en tu Biblia, por favor, hermano. Capítulo 10, versículo 14. Mira lo que dice acá, la palabra. Dice, he venido, escucha, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea que desde cuando Daniel estaba recibiendo palabra de profética, desde ese tiempo tenemos la visión que son para los postreros de los días. Cristo viene, hermano y amigo, y viene pronto. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen, por tardanza. Dios nos ayude a comprender
esto. Y número 3, en esta visión también Dios le muestra a Isaías que Jehová confirma su monte. Esto es interesante. Dice en el versículo 3, lo voy a leer, miren lo que dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Isaías. Dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará, dice, mira, entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Interesante este versículo. La palabra monte en la Biblia simboliza los gobiernos y los gobernantes. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, allá en la visión de Daniel que tenemos nosotros. Búscalo por favor, allá en el capítulo 2, cuando Dios le da la revelación sobre el sueño de Nabucodonosor. Dice en el capítulo 2, versículo 35, dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Está refiriéndose a la imagen. Y fueron como, todas esas son que eran gobiernos y gobernantes, porque eran imperios. Y fueron como tamo de las eras de verano. Mira el poder de Dios. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Interesante. Y nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahí vendrá el monte más alto, donde Cristo va a reinar. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, por favor, búscalo ahí en tu Biblia, en el versículo 10. Y me llevó el Espíritu, está hablando aquí Juan, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. Mire qué maravilloso, qué cosas tan maravillosas todavía vamos a vivir. Y el versículo 3 es interesante de Isaías, que diga: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios. Y ellos están aquí. Dios nos dice aquí, fíjate lo que dice en ese monte: a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará, mira, en sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión, es de Jerusalén, saldrá la enseñanza, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Interesante aquí que hable de sendas, de camino. Por eso la iglesia, hermano, en el Nuevo Testamento es señalada como el grupo del camino. Allá en Hechos, mire lo que dice Hechos capítulo 9, míralo por favor, búscalo en tu Biblia. Hechos 9:2 dice: y le pidió cartas, aquí está hablando sobre Pablo, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mire, está hablando de la iglesia, los trajeran presos a Jerusalén. Y ella, esto habla, hermano, de estas maravillosas cosas que hoy tenemos, pero mire lo que esperamos vivir todavía. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Yo te hago una reflexión.
¿Sabes tú, hermano de la iglesia y amigo, tú sabes, has reflexionado en qué va a terminar tu vida y mi vida? Porque mira, el 25 de febrero de 1524, el astrólogo Johannes Stoffler predijo una gran inundación que cubriría la Tierra cuando todos los planetas conocidos se alinearan bajo el signo de Piscis. En 1666, la secta protestante de los quintomonarquistas anunció el fin del mundo por la presencia del 66 en ese año. En la fecha y la peste bubónica que afectaba a Europa. En 1910, la aparición del cometa Halley creó miedo de que destruiría el planeta o que traería gases venenosos. En 1982, el predicador de televisión Pat Robertson dijo en su programa que el juicio final llegaría antes de acabar ese año. El 23 de septiembre de 2017, según la profecía de David Mead, el sábado pasado el planeta invisible Nibiru debió colisionar con la Tierra, ocasionando el fin del mundo. En 1998, Chen Hongmin, un líder espiritual del movimiento Shen Tao, pronosticó que Dios aparecería en el canal 18 el 31 de marzo de ese año. No es un secreto para nadie que en 1999 y al llegar el 2000, las personas se encontraban en un caos por la supuesta destrucción apocalíptica que se avecinaba. Nostradamus había señalado que en ese año se acabaría el mundo. Y hermano de la iglesia y amigo, estos son algo, hay mucho más de muchas filósofas, agrupaciones, religiones que han establecido el fin del mundo. Y otros dicen, no, con la muerte se acaba todo. Pero la Biblia, como hoy estudiamos, habla de que todavía viene un tiempo para los que han creído en Cristo, un tiempo de grande bendición para el pueblo de Dios. Yo te invito a no perder esta oportunidad. Estamos iniciando el año 2022. Yo te invito a considerar lo que la Biblia dice. Mira, habló de 4 imperios y esos imperios han existido y existieron. Y la Biblia ya lo había dicho miles de años antes de la historia. Qué importante es creerle a Dios. Yo te invito a que tú lo hagas, amigo que me escuchas. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón al único que murió en la cruz por nuestros pecados y el único que ha resucitado entre los muertos. Se llama Jesucristo. Oremos. Padre amoroso, gracias por tu palabra, por esta visión que nos muestra un panorama de victoria, de grande bendición para el futuro que esperamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oro para que tu palabra no regrese vacía, que al escucharla, mis amigos y hermanos, tenga una respuesta positiva. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.